Hicimos primero un trío de bolero, ya después dimos, primera vez cuando vino Enrique Guzmán a Santa Cruz, le dije a esos muchachos que toquemos música parecida a lo de los Tin Top, que era, yo tocaba y tocamos Popotito. Hicimos de telonero de Enrique Guzmán en el Coliseo. Y de ahí nos gustó la iniciativa esa y dijimos, ¿por qué no formamos un grupo de verdad? Y somos músicos. Ahí fue donde empezamos. Los Dalton. Cuando nosotros aparecimos, ya habían dos conjuntos acá. Los Vándalos y los Gentlemen. Ensayábamos todos los días. Con decirle que apenas con 6 días de funcionamiento del grupo, nos fuimos a tocar a Camiri. Imagínense, de allá nos trajimos a un buen guitarrista, a Loro Barroso. Sí. Y yo, por ejemplo, entré a la semana. Bueno, yo entré más o menos una semana después porque ellos se fueron de acá, de Santa Cruz a Camiri. Acá no habían concursos en las radios donde cantábamos música allá, de Leo Dan, Palito Ortega. ¿Solistas nuevoleros? Antes nosotros estaba hasta el mismo Armando III, era un solista nuevolero. Ya. Claro, y ganaba concursos, Armando III, estaba Pachi Atalás, Papacho Ardaya, Ajá. Ovaldo, por supuesto Ovaldo Vincenti. Ya. Era todo lo que estaba, ese grupo era el que estaba de moda en esa época en actuaciones. Ajá. Antes de los conjuntos. Ya, ellos eran solistas. Eran solistas, cada uno por su lado. Cantaban en la radio. En la radio, cada uno por su lado, para ganar un concurso o cualquier cosa. Ajá, ¿no? ajá. Ya. Pero vos, antes de empezar con los Daltons, ¿con qué empezaste? ¿Qué hubo antes, previo a la creación de los Daltons? Bueno, me atrajo mucho el bolero. Por lo tanto, con mis amigos Pepe Rivero Lascano, Tito Rivero Lascano, que eran músicos, buenos músicos, ellos fueron los que me iniciaron y me enseñaron a tocar la guitarra. Por lo tanto, como ellos eran boleristas, yo tuve que agregarme, mucho menor que ellos. Sí. Pero agregarme a ellos porque me gustaba, ¿no? Para aprender, cantamos bolero, hicimos un trío, Los Brujos se llaman. Los Brujos, y hacían boleros. Hacíamos boleros. Yo trataba de que estos señores algo vayan hacia la nueva ola, pero eran más duros que Inquilino de Tambo para sacarlo de su casilla de boleristas. Ellos eran boleristas. No, eran boleristas. No. Pero éramos, cantores nomás. Estaba Miguelito Cuellar, que era uno de los que empezó con la guitarra eléctrica, que tenía una guitarra que le ponía un micrófono adentro y parecía eléctrica. Entonces eso dio la pauta a que se escuchaba bonito. Dijimos, bueno, nosotros también le podemos hacer lo mismo, vemos qué hacemos. Primera vez cuando vino Enrique Guzmán a Santa Cruz, le dije a esos muchachos que toquemos música parecida a lo de los Tin Top, que era, yo tocaba y tocamos Popotito. Hicimos de telonero de Enrique Guzmán en el Coliseo. Y ahí le gustó también al mismo grupo que hasta nos acompañaron con su... Y de ahí nos gustó la iniciativa esa y dijimos, ¿por qué no formamos un grupo de verdad? Y somos músicos. Ahí fue donde Los Dalton. ¿Quiénes fueron los primeros integrantes? Los primeros integrantes
Pepe Rivero Lascano, que era la guitarra, Tito Rivero Lascano, que era guitarra de acompañamiento, Mario Vincenti y Lucho Morales en el bajo. Mario Vincenti era batería. Yo iba, me le escapaba a mi madre cuando salía al colegio y me iba ahí a guinear con la tambora y aprendí a tocar 3 ritmos: chovena, carnaval y taquirari. ¿Qué edad tenía? En la caja, 5 años. A los 5 años yo tocaba la caja. Y ya cuando, digamos, comenzamos a guinear con los Dalton, ya pues otra cosa es la batería, ya hay que manejar las 2 manos, combinar con los pies y todo eso. Claro, me turbaba, pues, ¿no? Pero, y yo me ponía hasta que... Y aquí no había un profesor, no había ni siquiera batería donde comprar. Era en La Paz, había que ir allá. Pero no teníamos los recursos y todo eso, y nos alquilábamos. Pero no servían para nada, los pedales todos mal. Pues, así que había un bioquímico acá, un gran hombre, ¿ya? El doctor Valdivia, ¿ya? El doctor Valdivia me regaló una batería vieja, pero en buen estado todavía. Y ahí yo, por ejemplo, él me regaló el método traducido al castellano del baterista más grande del mundo que había en aquel entonces. Era Jim Krupa, un americano. Y ahí yo lo leía el método y me ponía delante un espejo. Y comencé hasta que al final saqué 2 ritmos. Le cuento que cuando nosotros aparecimos, ya habían 2 conjuntos acá. Los Vándalos y los Gentlemen. Ambos como trayendo la nueva ola, el nuevo estilo de música. Exactamente. Por ejemplo, los Vándalos era Angelo Di Blasi, era Papacho Hurtado, era Choco Canela y era Lucho Rivero. Entonces, pero nosotros mirábamos todo eso. Todavía no habíamos salido nosotros. Y había otro conjunto que eran 2 hermanos, Miguelito Cuellar, un chiquitingo así, que ahora es médico, no sé dónde vivirá, pero cantaba muy bien Miguelito y tocaba la guitarra, y el hermano era baterista, Ademar Cuellar. Eran dueños de un hotel aquí ahí cerca, nomás en la plaza, a 1 cuadra y media, ¿ya? Y estaba Cocolo Saavedra, que era muy pintudo, pero muy limitado en el bajo, digamos, ¿no? Y así, no había elemento, digamos. Nosotros nos juntábamos, un grupito de amigos de aquí de la calle Suárez de Figueroa, nos juntábamos en la Plazuela Colón en las noches y nos poníamos ahí y todo eso a hacer planes. Y dice Tito Rivero, ¿pero qué hacemos por plata? Dijo, alguien preguntó, ¿no? Para comprar instrumentos es caro eso. Entonces dijo Tito, yo tengo mi hermano que trabaja en Bartos y ya lo están indemnizando porque ya terminaron el contrato de la carretera, y entonces ya yo le hablé, dijo, y él, esperemos que llegue. Llegó y nos vinimos aquí, cerquita, a unas 2 cuadras, a la casa Beischer se pronuncia. Ahí habían unos aparatingos así, Teisco, de 12 vatios, ya, pero japoneses. Y compramos 3, ya, uno para las 2 guitarras y otro para el bajo. Y ya era el problema la batería, entonces la alquilamos la batería. Y comenzamos en la dañinera ya. Ya bregábamos, pero fuimos yendo. Ensayábamos todos los días. Con decirle que apenas con 6 días de funcionamiento del grupo, nos fuimos a tocar a Camiri. Nos fuimos aventurándola en un Toyota. Mire, ahí hemos entrado unos caminos, no había poca carretera.
Bueno, fue toda una odisea, pero lo hicimos y ya de allá nos trajimos a un buen guitarrista, a Lolo Barroso. El conjunto. 28 de noviembre del 66. Ah, 28 de noviembre. Sí, esos se fundaron los Dalton. Sí. Y yo, por ejemplo, entré a la semana. Es que cuando uno es joven, los días son más largos. Así es, así es. Bueno, yo entré más o menos una semana después porque ellos se fueron de acá, de Santa Cruz a Camiri. Sí. Y allá me vieron a mí y En realidad ellos debutaron en Camiri, en realidad. No, tuvieron una fiesta acá. Tuvieron una fiesta, sí. Así. Sí. Y yo me vieron ahí en Camiri y yo andaba pues con la barba, con la melena, claro, menos de 20 años de edad. Ajá. Y con mi guitarra tocaba en un cafecito que era de un amigo mío. Ya. El Rincón Cruceño se llamaba el café. Ajá. Carmelo ¿Y cómo se llamaba tu conjunto? No tenía nombre. No tenía. Yo tenía mi guitarra eléctrica. Ya. Y cuestión, digamos, de artística, cantaba con mi hermano. Éramos los hermanitos Barroso. Los hermanitos Barroso. ¿Cómo fue que tocabas también la guitarra? Es que yo los vi estos que le hacían nomás, de verdad, me gustaba mucho. Y ellos pensaron que en Camiri estábamos atrasados, estábamos más adelantados. Claro. Porque ellos llevaron más boleros y taquirari que música, pero bien tocado. ¿Ya? Bueno, la cuestión que yo agarré una vez con mi guitarra, ya le dije, a ver, agárrate a mí, y empezamos y tocamos popotito, sin ningún defecto. Y ahí fui y hablé a unos amigos para que organicen una fiesta. En La Cabaña se llamaba, en Camiri. Ajá. Los contrataron ellos, ahí toqué yo. Ya. Y el 24 de diciembre, más o menos, en Navidad, salimos de Camiri rumbo a Santa Cruz. Ya. En plena Navidad. Ya para venir a actuar a fin de año. Y acá. En Gutiérrez nos contrataron. En diciembre tenían que actuar para la fiesta de fin de año. Aquí en Santa Cruz. Nos contrató el Country Club. Las Palmas. Sí. Ya. Puro gringo eran, ¿ves? Sí. Ya. Y tuviste poco tiempo para ensayar, pero ya te la... No, claro, pero ellos no son ¿Qué tocaban? A ver. Yo llegué a tocar mencionarme algunos temas. Primera guitarra. Ya, digamos, por ejemplo. ¿Qué tocaba? California Soñolienta. California. ¿Eso instrumental o cantado? Sí. Pero escúchame una cosa, Lucho. ¿Por qué los Dalton? Los Dalton, más que todo, se nos entró. Nosotros buscamos un nombre, no sé si en castellano o algo típico, como un cuñado de Pepe Rivero dijo: póngale los 4 soles. No, ¿qué 4 soles? Querían que nos pongamos, pero a mí no me gustaba. No era nuevodero, eso no. No pegabas. Más tiraba a folclore. Ya. 4 soles, no, los jinetes, no sé qué otro. ¿Qué jinetes? A mí no fue que a nosotros nos gustaba siempre ir al cine. Vámonos al cine. Los malos regresan, me gustaba el cowboy. ¿Todavía no estaba armado el grupo? No estaba. Todavía. Eso es el origen del nombre, lo que estamos hablando. Ver la película de unos tipango, ¿no? Unos fanfarrones simpáticos, ¿no? El pistolero, asaltante, que empezaron bonitos. Primero por Jugarreta, como empezaron todos los maleantes en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba la película? Los malos regresan. Los malos regresan. Los malos regresan. Ser reestrenadas. Por eso es que ustedes fueron ¿a qué cine? Al Cine España. Fuiste al Cine España. Vos y los hermanos. Yo y los 2 hermanos Rivero. Y los 2 hermanos Rivero. Fueron a ver Los malos regresan. No solo regresan, sino que son muchísimos. Estaban los Daltons, los Youngers, los Doolin, estaba Billy the Kid y en particular estaba Sudan Kid, que Robert Ryan interpretaba como un psicópata de temer. ¿Qué fue lo que les hizo de que ustedes tomaran? ¿Por qué tomaron los Daltons?
Nos pegó el nombre, más que todo por los personajes, ¿no? Ya. Y no estaban muy de acuerdo los riverolacanos, porque esos son más conservadores. Claro. No, le dije aquí los Dalton, está bonito, los Dalton, pero hay que poner. Pero a vos fue el que te. A mí yo voy a tratar de que. Dalton, dijiste vos, suena. Me gusta el nombre ese. Ya. Al final dijeron, bueno, está bien. Y le preguntaron a otra gente, Dalton, pero es inglés, y no saben lo inglés. Claro. Entonces, no, le está muy bonito. Además que Dalton viene de daltonismo, le decían Era una época loca. Una época loca de los colores. Ya. Entonces, al final fue que les gané la batalla a estos dichos. Y a Mari Vincenti me apoyó. Porque me apoyaba o no entrarle. Así que. Ahí fue como surgió. Ahí surgió el nombre. Ya, bueno, no fue malo, bautizamos los. Ahora volvemos a los años, al año 1968, donde ya el grupo está integrado por los hermanos Rivero Lascano. Estás vos, Lucho, están los dos Vincentis, Mario y Osvaldo. Claro. Y que. Bueno, ese y Barroso. De ahí, el próximo integrante que tuvimos cuando viajamos a Camiri, que nos llevó el señor Lucho Lavallén como representante, para estrenarnos allá, porque no teníamos todavía la capacidad de hacerlo acá. Nos trajimos de allá a un músico porque nos miró y le gustó y se juntaba con nosotros, Chichi Barroso, Raúl, que ya él murió. Hizo la primera guitarra, era muy buen guitarrista. Entonces, al hacer la primera guitarra, Pepe Rivero agarró el órgano, porque su mamá era pianista, sabía piano todo. Y ese grupo se mantuvo un buen tiempo, hasta que yo tuve un accidente en Caballito tocando un año nuevo, un tiro por desgracia. Ya entró un chiquitito de la familia de los Rivero Lascano, un peladito, un súper guitarrista, fue lo mejor que tuvo Bolivia, Eduardo Santa Cruz, un tipo bárbaro. No, y entró después el cantante Osvaldo Vincenti. Claro, ahí con ese grupo estuvimos bastante tiempo. Resulta que cuando ya nos tocó, viene un representante nuestro que fue, nos dice, tengo una propuesta para ustedes desde La Paz. Quieren grabar, quiere Eric que vaya y graben. Ya. Y al mismo tiempo que van Antuco Suárez, para que Antuco Suárez. Antuco, ya. No, bueno, Antuquito dice, bueno, pero vamos a ir con la niña Parada, que es la que toca arpa, hermano de los. La condición que nos acoplemos y vamos, bueno, vamos, ya está bien. Y mientras tanto, dice, mientras se graba, vamos a buscar un contrato que ya hemos hablado con Gale, que era un referente en La Paz. Era un referente donde actuaban los mejores grupos. Los mejores grupos. Ya. Entonces, Gale, dijimos Gale, bien. Bueno, Gale. Y empezó por ahí. Llegamos a La Paz, ya había el arreglo con Gale. Contrato. Claro, y nos escucharon. Ya. Y bueno, pues vinieron los de Cine Princesa. Ajá. Querían que haga un recital. Un recital, no, hicimos varios, 2 o 3. Y también Crillón, que hagamos doblete con Gale. Terminamos Gale y nos íbamos al Hotel Crillón. ¿En la misma noche? En la misma noche. Mira, no, pues, haceme el favor, copamos toda La Paz, vos sabés que. Qué bueno. Nos miraban feos los otros grupos allá. ¿Qué grupos estaban allá en ese entonces? Los Lovindar, ¿eran? Los Lovindar. Estaban los grillos. Los Blackbeards. Que se llamaban los. Los grillos, claro. Había los otros Bonnie Boy Hot, ¿puede ser? Los Bonnie Boy Hot. Claro. ¿Y los Donkeys? Los Donkeys, despacito, pues. Despacito. Y nosotros miramos la tripleta que hacíamos, ganamos lo que nos daba la gana, más todavía que grabamos. Ya. No gastamos ni en transporte porque allá se nos puso nuestra orden. Estaba allá Willy Vende, David Trapero Finao, Manuelito Saucedo. ¿Está documentada alguna de las piezas que ustedes tocaban porque quedó grabada? Quedaron grabadas algunas de estas piezas que fueron primero temas de Roberto Carlos. De Roberto Carlos. ¿Cuándo fue uno de los temas que ustedes grabaron? Claro. Fue en el grabaron en discos chicos, en discos chicos. Cuando usted se separó
mí, casi que hasta mi vida tuvo. Cuando se realiza esta grabación, lo que fuimos, ocurrió una cosa, que antes de viajar, ya no estaba Chichi Barroso, se accidentó. Yo no sé si se accidentó o fue que, como estaba de novio, ya puede ser que hubo una influencia de esa, no sé, ¿no? Sí. Ya. Bueno, pero no pudo viajar. No pudo. Y de ahí dejó mucho tiempo de pertenecer a los Dalton, ya Chiche, de ahí lo sacó. Ajá. Entró Eduardo ya como primera guitarra. Eduardito Santa Cruz, jovencito, fue excelente guitarrista. No, hágame el favor. Ya. Agarramos, bueno, yo agarré por supuesto el bajo, como siempre. Sí. Eduardo, la primera guitarra. De Pepe Rivero ya se compró un órgano. Ajá. Y lo demás en su sitio, ¿no? Mario y Tito, ¿no? Entonces, viajamos a La Paz, ese grupo. Ya. ¿En La Paz estuvieron cuánto tiempo? Hemos estado unos 3, 4, creo que unos 5 meses. No. Claro, estuvimos trabajando. ¿Y en Santa Cruz, mientras tanto, quiénes tocaban? Los Pipers. Ya estaban saliendo los Pipers. Ajá. Y ¿los Black Shark estaban? No, todavía. No, todavía. No, los Pipers, después ya fueron desgranándose un poquito. Pero hubieron otros grupos que tuvieron muy corta vida. Sí, ajá. Pero había esa fiebre. Ya estaba la efervescencia ya de la nueva. Ya aparecían ya todo el mundo nombres se cargándose a Estados Unidos, los instrumentos, al Japón, bueno, los Yamaha, los Teiko, los Guya. Eran los que estaban más de fama estaban en esa época. Pero ya digamos, mire usted, en noviembre nos formamos, diciembre, enero y febrero nos contrataron para ir a tocar a Tartagala, la Argentina, para el carnaval. Y nos fuimos. Hicimos un contrato, allá el carnaval dura 6 días, con su noche. ¿Y sabe cuánto nos quedamos? 20 y tantos días. ¿Cómo les gustaba nuestra música, oiga? Es decir, bailaban. Se quedaron 2 semanas más. Fue todo un éxito. Pues así que, y después hicimos una gira por Bolivia y así nos hicimos famosos. Aquí habían empresas pues, americanas y esos gringos. Nosotros teníamos un tema que yo lo tocaba, El hombre del brazo de oro con solo de batería. Y esos gringos era jazz. Esos gringos, mire, bailaban y ¿sabe qué? Se hicieron grandes amigos de nosotros. Nosotros tocábamos siempre para ellos. Y nosotros tocábamos, había un local aquí al lado de La Pascana, se llamaba El Trieste. El Trieste, ¿no? Sí, ahí tocábamos todos los domingos nosotros, ¿ya? Y los sábados, viernes, sábado, tocábamos en El Caballito, en las noches. Y las 11 noches con su yapa y reyapa y contrayapa en los carnavales. Pero en el interior, cuando fuimos, por ejemplo, a Cochabamba, participamos en un festival el año 70. Entre 23 grupos sacamos el primer lugar a nivel nacional. Y en La Paz, nosotros fuimos a grabar el año 67. Grabamos 2 discos o 3 discos, creo. Y hemos grabado en Cochabamba también en Industria Lauro y en La Paz, Cochabamba. Y también hicimos un disco. Nuestro disco quizás no quisimos grabar más porque esa gente nos entregaba un bollo de disco como pago y lo demás ellos lo meneaban. Entonces no quisimos que nos estafen así. Grabaron en el año 1968 ya, 3 discos, ajá. De ellos uno de música folclórica. De folclórica. Ahí fue donde el cruceño escuchó por primera vez, el boliviano escuchó por primera vez la guitarra eléctrica en música tocando folclórica. Música folclórica, claro. Ajá. Esa iniciativa, esa idea. Claro, decir, bueno, vamos a tocar nuestra música, ¿por qué no? Pues todo el mundo feliz. Y era con una primicia de una chovena que trajimos de San Ignacio, que se llama La Aguililla, que hasta ahora es famosa, claro, de don Alejandro Pérez. Y no pues esa chovena se hizo tremendamente famosa, a lo que tocábamos las otras canciones, el 11%, bueno, en el Trieste fue el primer dancing que hubo acá. Primero estaban los vándalos, estuvieron un tiempo, ajá. Ya cuando nosotros lo desbancamos,
ya nos quedamos por unos 2 o 3 años ahí. Era dueño don Antonio Espina. Un italiano. Un italiano, ajá. Ya después del triste, Caballito. yo tuve un local con unos amigos aquí céntrico, en la calle Independencia, que se llamó Don Quijote, que lo hicimos con don Tomás Tuma, Tommy Tuma, Lalo Vicenti, bueno, en fin, hicimos ese local y ahí seguimos tocando de noche, jueves, viernes, sábado, domingo, dancing, todo lleno. Era un éxito, créelo, como estábamos muy cerca de un hotel y frente a la policía, no duró mucho. Nos cortaron por denuncia de bulla, que, bueno, no estaban muy acostumbrados a sonidos en ese barrio. O sea, el pasaje ahí no fue muy largo. Después tocamos en Caballo. El Caballo, casi empezando, cuando empezó el Caballo, ya estábamos en 66 tocando nosotros. Hemos tocado hasta que se acabó el Caballo. Noche de Máscara. Grandes carnavales. Ese era lo más fantástico. La Noche de Máscara era tremendo. Eran 11 noches que tocamos, empezando desde el jueves que coronaban a la reina, hasta el domingo, y ya después hubieron yapas, por motivos de más tiempo, para colaborar. Ya bueno, era más negocio que otra cosa. El carnaval era muy hermoso de noche. Como era de día, antes la gente salía a las calles, ahora quizás muy poco. Pero el carnaval de noche era tremendo. En esa época no teníamos tanta gente. Y había 3 locales. Y había un Mau Mau, se llamaba, que era más grande que el Caballito. Y era completamente lleno, caballos llenos, que entraban unas 8.000 personas más o menos. En medio de los dos había La Bamba, otro local o sea, la máscara era famosa, ¿no? Las damas buenas y todo iban a molestar, hasta que ya un poquito ya se fue fregando después ya la cuestión de la máscara, más negocio que otra cosa, y fue decayendo hasta que ya el dueño ya no quiso más. Estuvimos hasta el 70, que estaba hasta el 71. De ahí algún problemita ocurrió que no era muy grave, pero nos apartamos. Ya después, a los 2 o 3 años, veía a mis amigos que estaban tocando Dalton, que había uno, Osvaldo, Pepe, Eduardo seguía, pero faltaban 2. Otra vez le echamos hasta el 77, hasta el 76 o 77 que yo viajé a Buenos Aires y allá me quedé hasta el 93. Yo no sé si ellos siguieron, creo, pero ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar